El eco del silencio. El aire en Puente Viejo apestaba a estancamiento, un hedor húmedo que subía del río y se mezclaba con los cotilleos que se pudrían bajo los tejados gastados. Para los idiotas de la ciudad, a media hora, en un autobús que traqueteaba como un carro viejo, era un maldito cuadro idílico. Un pueblo de paz rota solo por el chirrido de un autobús escolar. Pero Diego sabía la verdad. La paz era una sábana mugrienta que escondía mierda bajo las costuras. Lo sentía en los huesos, en el crujido de las tablas de su librería polvorienta, en el silencio espeso que se había colado en su casa como un ladrón silencioso. Diego vivía entre libros, entre el polvo de las páginas amarillentas y la sabiduría gastada de la tinta seca. Las historias eran su mundo, no las realidades sucias y electrónicas que lo rodeaban. Así que cuando el silencio de su hija Lucía se volvió un abismo negro, Diego se encontró flotando a la deriva en un mar que no sabía navegar. Lucía, de 14 años, había sido la chispa de esa casa, siempre con una sonrisa que a veces se torcía en esa rebeldía adolescente, con los ojos en blanco y una lengua afilada, pero siempre ahí. Hasta esa tarde. La casa estaba demasiado ordenada, el plato de su merienda intacto sobre la mesa como una acusación muda. Las persianas de su habitación, apenas levantadas, dejaban pasar un rayo de sol que danzaba con el polvo. Pero Lucía no estaba. Al principio, Diego pensó que estaría con Laura o Ana, correteando por el parque. Marcó su móvil 1 vez, 2, 5, nada. Un frío le subió por la espalda como un cuchillo. Llamó al fijo de Laura. Silencio. El de Ana comunicaba. Y cuando por fin contestaron, la voz de su madre temblaba como hoja en el viento. Ni rastro de Lucía. La noche se tragó Puente Viejo, y con ella se llevó la última esperanza de Diego. Secuestro. La palabra era un susurro que no encajaba en ese pueblo de postal, pero ahora retumbaba en su cráneo como un disparo. No te preocupes, papá. La encontraremos. La voz de Álvaro, el hermano mayor de Lucía, sonaba firme, pero sus ojos hinchados delataban el miedo. A sus 18 años, Álvaro era el único puente de Diego hacia aquel mundo digital que lo mareaba. Un chico que se movía por los laberintos de Internet como pez en el agua. La policía local, un puñado de hombres curtidos en robos de gallinas y peleas de borrachos, estaba fuera de su liga. El inspector Carnos, un tipo corpulento con ojeras que parecían grabadas a cincel, soltó preguntas rutinarias. ¿Discutió con alguien? ¿Tiene novio? ¿Problemas en casa? Diego negó con la cabeza, la frustración apretándole la garganta. Sabía que Lucía había heredado el genio de su madre, pero no era suficiente para desaparecer así. Álvaro entró en la habitación de Lucía con una misión. No buscar a su hermana, sino a la otra Lucía, la que vivía más allá de esas paredes, en los cables invisibles de la red. Diego lo seguía como un perro viejo, viendo a su hijo teclear y deslizar el dedo por el móvil como si fuera un arqueólogo ante un artefacto alienígena. El ordenador de Lucía, su teléfono, los papeles esparcidos, jeroglíficos para Diego. Mientras Álvaro hurgaba con dedos febriles, Diego se sentó en la cama de su hija, oliendo el leve rastro de vainilla que aún flotaba en el aire. Una foto en la mesita de noche mostraba a Lucía sonriendo, esa chispa en los ojos, una revista de música moderna, Bruselas de Avalores, cosas de niña. Pero entonces Álvaro encontró algo. Entre los libros de texto, un diario pequeño con la cubierta de tela raída. En la primera página, con una letra infantil pero decidida, Lucía había garabateado: «Soy Lucía y el mundo va a conocerme». Las páginas siguientes hablaban de seguidores, likes y nombres extraños que Diego no reconocía. «Papá», dijo Álvaro alzando la vista del móvil de Lucía, los ojos clavados en la pantalla de su portátil. Parece que Lucía tenía una vida secreta en las redes, algo más grande de lo que pensábamos. Diego sintió un mareo.
Una cuenta de Instagram con cientos de seguidores apareció ante sus ojos, fotos de Lucía maquillada, posando con ropa que nunca había visto, mirándolo con una audacia que no reconocía. No era su Lucía, era una máscara, una Lucía para el mundo. El motivo era claro, mostrarse como algo que no era, una niña jugando a ser adulta. Álvaro señaló una conversación en una plataforma. Un tal lobo solitario dejaba mensajes dulces que ahora pestaban a veneno, cumplidos, invitaciones, una insistencia que gritaba peligro, y un nombre se repetía en los comentarios y en el diario: Raquel, una compañera de clase con ojos de serpiente. «Vamos al colegio», gruñó Diego, la voz roca pero decidida. La inocencia de Puente Viejo era una mentira barata. Bajo esa fachada rural, las sombras eran tan negras como en cualquier ciudad. Un caso de Hammett vestido de postal. La mañana llegó con un peso que aplastaba, como si Puente Viejo hubiera engordado de culpa durante la noche. El pueblo, antes un decorado aburrido, ahora era un escenario de tragedia barata. Diego y Álvaro se dirigieron al Instituto Garcilaso de la Vega, un edificio de ladrillo viejo que olía a sudor y sueños rotos. El director, un tipo canoso con gafas finas y una cara que pedía que lo dejaran en paz, los recibió con un murmullo de preocupación y un brillo de ego herido. No quería que el escándalo manchara su pequeño reino. Álvaro llevaba su portátil como un arma y el móvil de Lucía como prueba. Diego lo seguía, un espectro atrapado en un mundo que no entendía. La primera parada fue la clase de Lucía. Allí estaba Mateo, el chico callado, hundido en su pupitre como una estatua de yeso agrietada. Sus ojos esquivaban los de Diego y su voz salió como un susurro roto. ¿Eras amigo de Lucía?, preguntó Diego, forzando un tono que no sonara a acusación. Mateo levantó la vista a medias. Sí, era simpática. Sus ojos saltaron a Álvaro y volvieron al suelo. Pero a veces se reía con los demás, de mí. Entró Álvaro al quite mostrando el Instagram de Lucía en la pantalla. ¿Conocías esta cuenta? ¿A Lobo Solitario? Mateo asintió, lento como un reloj viejo. Estaba obsesionada con sus seguidores. Había tipos raros comentando. Lobo Solitario siempre le decía cosas. Ella creía que era un admirador secreto. Bajó la voz hasta un gruñido. Pero Raquel la odiaba. Le tenía envidia a muerte. Ahí estaba el nombre otra vez. Raquel, la chica popular. Una macarra con ojos de gato salvaje y un historial de broncas. La encontraron en el pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida que cortaba como navaja. «Lucía, esa engreída», escupió Raquel, mirándolos de arriba a abajo. Se creía la reina con sus fotitos, pero no era más que una pringada con suerte. Negó la cabeza, el desprecio goteándole de la boca. Sí, la envidiaba. Tenía lo que yo no, pero no soy tan estúpida como para secuestrarla. Tengo mis propios líos. Su tono era puro filo, pero su actitud gritaba más indiferencia que culpa. Añadió una pista venenosa. El rarito le Mateo, siempre pegado a ella. Ese sí que es peligroso con sus silencios. La charla con Raquel olió a distracción, pero dejó un rastro. Diego y Álvaro volvieron al aula y hablaron con Eduardo, el profesor de lengua. Un tipo metódico, con gafas gruesas y una corbata que parecía una medalla, su rectitud era casi un desafío. «Lucía es brillante, señor», dijo Eduardo ajustándose las gafas como si apuntara un arma. «Pero últimamente estaba dispersa. No vi nada raro. Estoy siempre encima de mis alumnos. Si hubiera olido algo, habría actuado». Su mirada era una pared, y Diego, acostumbrado a buscar sombras, sintió un pinchazo de duda. Álvaro, mientras tanto, no paraba. Revolvió el móvil de Lucía como un sabueso, cazando mensajes borrados y conexiones ocultas. Encontró chats con un perfil llamado Melómano Curioso, un hombre que hizo que Diego frunciera el ceño. «Papá, ¿Lucía tenía un profesor de música particular?». Álvaro giró la pantalla. Un hombre de unos 40, sonrisa de vendedor y ojos que parecían escarbar.
Este melómano curioso podría ser él. Entonces Raquel dio un giro inesperado. Álvaro desenterró mensajes privados entre Raquel y Lucía. No peleas, sino charlas de música, clases particulares en el pueblo de al lado. Una amistad falsa escondida bajo la fachada de enemistad escolar. Raquel mintió, gruñó Diego, la ira subiéndole por el pecho. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la música? Álvaro siguió cavando. Encontró un nombre, Roberto, el profesor de música del pueblo de al lado, a donde Lucía iba en autobús una vez a la semana. En la cuenta de Melómano Curioso, Roberto había subido fotos de sus alumnos, incluida una de Lucía, con un comentario que apestaba a exceso. Talento excepcional y presencia magnética. La pista se cerró como una trampa. Los halagos del lobo solitario coincidían con los días de las clases de música. Álvaro señaló una foto de Lucía, una marca de agua en la esquina, idéntica a la sala de Roberto. La atmósfera se volvió espesa, un hedor a peligro real. Mateo y Raquel eran distracciones, Eduardo un callejón sin salida. El camino apuntaba a Roberto, un lobo vestido de cordero, obsesionado con Lucía a través de pantallas y autobuses. Diego sintió la rabia como un puño en la garganta. Su hija, expuesta en un mundo que apenas podía ver, estaba ahora a un paso de ser encontrada. La verdad sobre Melómano Curioso, como Roberto, el profesor de música del pueblo vecino, golpeó a Diego como un puñetazo en las tripas. La inocencia de Lucía, expuesta en esas redes malditas, mezclada con la obsesión enferma de un adulto, era una ecuación que apestaba a podredumbre. La policía de Puente Viejo, al principio más interesada en sus gallinas que en cruzar fronteras, cedió al fin ante la presión de Diego y las pruebas que Álvaro había sacado a rastras del ciberespacio. Álvaro, un sabueso digital, había desenmascarado a Lobo Solitario como una de las muchas caras falsas de Roberto. Había un patrón sucio, un cumplido al principio, un interés fingido en su arte y luego la trampa. Invitaciones a sesiones privadas o concursos que olían a trampa. Lucía, cegada por la vanidad y el deseo de sentirse grande, había caído y ahora pagaba el precio. Con la dirección del estudio de Roberto en mano, Diego, Álvaro y el inspector Carlos tomaron el coche. El trayecto era corto, pero se sentía como un descenso al infierno. Puente Viejo se desvanecía en el retrovisor, reemplazado por la fría realidad de la amenaza. La llovizna matinal se había convertido en un aguacero constante, golpeando el parabrisas como un reloj que marcaba el tiempo que les quedaba. El estudio de Roberto era un cuchitril modesto en una calle concurrida, un primer piso con persianas cerradas que parecían ojos muertos. Carlos aporreó la puerta con el puño, pero el silencio fue la única respuesta. Álvaro, con el móvil de Lucía en mano, captó una señal Wi-Fi débil pero viva desde dentro. Era la última pista y olía a sangre. La policía forzó la entrada. El interior era un desastre de instrumentos rotos, partituras arrugadas y un olor rancio a humedad mezclado con algo dulce, casi asfixiante. Al fondo, una puerta camuflada tras un piano de cola negro como la noche. Cuando la abrieron, el corazón de Diego se detuvo. Ahí, en una habitación pequeña y oscura como una tumba, estaba Lucía, sentada en una silla, pálida y temblando, pero viva. A su lado, Roberto, con el rostro desencajado por el pánico y una mirada que destilaba traición. En su mano, un pañuelo empapado en cloroformo brillaba bajo la luz débil. ¡Lucía! Diego corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo como un eco de su propio miedo. Álvaro, con lágrimas en los ojos, la miraba desde la puerta mientras Carlos esposaba a Roberto, que se retorcía como rata atrapada. Entre sollozos, Lucía contó la historia. Roberto la había convencido de ir a una sesión de fotos especial para un supuesto concurso, prometiéndole fama en sus redes. Cuando ella se negó a posar como él quería o a quitarse el maquillaje, él se volvió loco. El cloroformo fue su manera de callarla, manteniéndola drogada y atontada con dulces y refrescos azucarados para que no luchara. El desenlace sabía a ceniza.
Roberto, el profesor de cara amable, había tejido una red de obsesión con las fotos de Lucía, usando su vanidad como anzuelo. No fue Mateo, ni Raquel, ni el estirado Eduardo. Fue el lobo escondido tras una sonrisa. Un depredador que jugó con la ingenuidad de una niña. La policía lo arrastró fuera, y el pueblo de al lado lo miró con ojos nuevos, como si la verdad les quemara. De vuelta en Puente Viejo, la noticia corrió como pólvora mojada. El pueblo, antes tan tranquilo, ahora escudriñaba los móviles de sus hijos con desconfianza. Diego, sentado junto a Lucía en su cama, sentía el peso de 1000 batallas. La había recuperado, pero la inocencia se había perdido en algún filtro de Instagram. Álvaro le tendió el móvil a Lucía. «He borrado esos perfiles falsos y el del lobo solitario. Estás limpia». Lucía cindió, la mirada perdida, todavía atrapada en la sombra de lo vivido. El caso estaba cerrado, una solución dura pero justa. Pero el eco del silencio, el miedo que acechaba en las pantallas, se quedaría en Puente Viejo como una cicatriz. Diego lo sabía. La próxima pelea sería enseñarle a Lucía, y a sí mismo, a caminar por un mundo donde la luz y la sombra se mezclaban en cada clic, donde un corazón joven podía ser la presa perfecta para un melómano curioso.